Bienvenidos al primer encuentro de la asignatura Presupuestos y Análisis Financiero. En este primer encuentro vamos a introducirnos a los conceptos básicos del presupuesto, considerando los objetivos y la actividad comercial de las empresas. Por lo tanto, en este primer encuentro hablaremos sobre lo que es un presupuesto, las características básicas que debe tener antes de realizar un presupuesto, así como brevemente detallaremos algunas de las ventajas e importancia de diseñar un presupuesto empresarial. Finalmente, abordaremos las conclusiones de la temática. Antes de iniciar esta temática de presupuestos, es necesario ir revisando situaciones previas. Una de ellas es que comúnmente las empresas tienen un mal hábito de generar objetivos sin planes detallados de cómo lograrlo. Esto normalmente suele suceder en empresas que recién están empezando sus operaciones. Muchas veces entre la emoción del momento de la generación de la empresa o entre el desconocimiento de la competencia también, se generan objetivos muy altos, inalcanzables, realistas y que no consideran ningún tipo de plan para poder llevarlos a cabo. Esto lo que hace es que de alguna manera, no se cumplan estos objetivos y por lo tanto, las empresas, negocios presentan un nivel de fracaso. Para poder ayudar a la consecución de estos objetivos y al cumplimiento de los mismos, tenemos el presupuesto como una herramienta para poder lograrlos. Por lo tanto, vamos a definir al presupuesto como una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa y algo muy importante que tiene que ser en un periodo determinado de tiempo. Este Esta definición, de pronto podemos ver que no solamente sirve al ámbito empresarial, sino incluso en el ámbito personal. El presupuesto constituye una herramienta muy importante para el cumplimiento de los planes de vida que cada uno tenga. Y de alguna manera esto genera un alivio y una estabilidad financiera en nuestros ingresos. Vamos a ir analizando a qué se refiere con una expresión cuantitativa formal de los objetivos. Habíamos dicho que estos objetivos van a estar encaminados en la utilización de diferentes recursos para poder lograrlos. Por lo tanto, debemos expresarlos de forma numérica. ¿Cuánto va a ser los ingresos, así como los gastos que yo voy a tener en un determinado periodo de tiempo para cumplir el objetivo planteado? Por lo tanto, un presupuesto está enfocado en calcular las entradas y las salidas de los recursos económicos durante el desarrollo y venta de un producto o servicio. Cabe recalcar que esto no solamente considera en sí los recursos económicos, sino también considera el tiempo, considera el lugar, la maquinaria, la materia prima, entre otros múltiples factores que pueden ser importantes para la realización de esa operación. Vamos a analizar en este caso un par de ejemplos sencillos sobre un presupuesto. Considero que la mayoría, por no decir todos, ustedes en algún momento han generado un presupuesto para la realización de una determinada actividad o plan. Por lo que decíamos, torna un nivel de importancia muy alto, ya no solamente en el ámbito personal, mucho más aún en el ámbito empresarial. Viendo estos sencillos ejemplos, vemos cómo para realizar un presupuesto yo tengo que ir reconociendo mis ingresos y tengo que ir reconociendo los gastos que incluye poder generar y operar ese producto o ese servicio que yo voy a ofrecer. O los gastos que incluyen también el generar ese plan de vida que yo tengo a corto, mediano o largo plazo. Entonces, revisemos el primer ejemplo que se trata de un presupuesto personal en donde va a analizar las finanzas, mis finanzas mes a mes.
He considerado el ingreso, en este caso, el único ingreso que se reporta es el valor del sueldo, que asciende a $1,500. Y por otro lado, vamos a determinar todos los gastos que en este mes sí o sí yo tengo que cumplir. Normalmente es el alquiler del arriendo, son los servicios básicos, es la alimentación, es el transporte, probablemente un rubro dedicado para el entretenimiento y también un porcentaje dedicado para el ahorro. Si yo sumo cada uno de estos gastos, me voy a dar cuenta que en comparación, en función al nivel de ingreso que tengo, al término del mes, mi resultado va a ser cero, ¿sí? Por lo tanto, se equipara el nivel de gasto con el nivel de ingreso, ¿sí? No se registra ningún tipo de, tal vez, utilidad adicional o un fondo de reserva que pueda quedar en este mes. Por otro lado, veamos este presupuesto de una empresa. Es bastante básico, puesto que aún no detalla todos los gastos que se requieren. Pero en este presupuesto lo que define es cuáles son mis ingresos. En este caso son las ventas, ¿sí? El volumen de ventas que yo tenga, el número de productos vendidos en determinado mes, multiplicado por el precio de venta, me va a generar mi nivel de ingresos en cada mes, ¿sí? Conforme a yo quiera proyectar mi presupuesto. Por otro lado, tengo que visualizar cuánto me cuesta a mí realizar ese producto que voy a vender. Y en este caso vamos a dividir estos gastos en dos tipos de costo, que son los costos de ventas, que obviamente tiene varios rubros, y también los gastos operativos, que tiene varios rubros definidos en el área contable. Si sumamos los dos en este caso, vemos que me cuesta a mí producir ese producto $8,000 o que esas ventas a mí me va a costar los $8,000. Si hacemos una comparación y una respectiva diferencia entre el nivel de ingreso por ventas, que es 10,000, menos los 8,000 que me cuesta producir, vemos que al final del mes yo voy a disponer de un beneficio neto de $2,000, como lo podemos ver. Sí, como se pueden dar cuenta, voy teniendo ya una idea previa, una idea bastante real de cómo puedo ir ajustando estos gastos. Revisemos ahora el siguiente presupuesto que incurre en el presupuesto de una empresa de diseño gráfico, en el que se ha detallado un poco más ya cuáles son el nivel de ingreso y los gastos que pueden incurrir esta empresa para ver su nivel de beneficio que tiene al mes. Entonces, esta empresa reporta que sus entradas de dinero son lo que cobra por los servicios del diseño de logotipos, del diseño de folletos, del diseño de páginas web, entre otros servicios. Todos esos constituyen los ingresos de esta empresa, que sumados podemos tener, o como lo visualizamos en pantalla, tenemos un total de 5,000. Pero para yo poder generar los logotipos, las páginas web y los otros servicios que ofrece esta empresa de diseño, es necesario que considere yo estos tipos de gasto que incurro mes a mes para poder generar esa venta. Estos gastos pueden ser de dos tipos: los fijos, los que mes a mes sí o sí tengo que cumplirlos, caso contrario el servicio no se ofrece, y los gastos variables, los que eventualmente se dan mes a mes, que en algunos será más, otro menos, y que nos puede dar una idea y un panorama también de cómo poder irlos ajustando. Entonces, los gastos para estos servicios, en los gastos fijos, revisamos que tenemos el alquiler de la oficina, los servicios básicos que pagamos, tal vez los sueldos al personal que se encarga de estas actividades. Vemos también que ese sueldo tiene que ser pagado con un seguro social adicional. También considerar el tema de las licencias del software que se utiliza para la generación de ese producto gráfico.
Y también un punto importante que muchas veces no se toma del todo en cuenta, pero es la depreciación de los equipos, ¿sí? Cuando hablamos de términos de tecnología y de los equipos que manejamos, sabemos que conforme se van utilizando, se van desgastando y en algún momento vamos a tener que reponerlos. Entonces, es importante considerar también dentro de nuestro presupuesto esta empresa. Estos gastos vamos a irlos sumando, pero también aunado a los gastos variables. ¿Cuáles consideramos gastos variables en este ejemplo? Puede ser los materiales de oficina, puede ser que estos materiales un mes se ocupe en mayor cantidad, otros en menor cantidad, por lo tanto el presupuesto varía o que en otros meses no se ocupe. Por lo tanto, por eso son gastos variables. Tenemos los gastos de marketing. Si yo quiero generar esas ventas, probablemente tengo que invertir en publicidad, tengo que invertir en el pautaje en algún medio tradicional para promocionar mis servicios o de pronto tengo que generar algún tipo de promoción para que más personas sepan de mi servicio y adquieran mi servicio y me pueda generar un mayor nivel de ventas. Entonces, el gasto de marketing también es un gasto variable, no es constante mes a mes, no es constante, me refiero al rubro de cantidad, ¿sí? Puede ir variando según, obviamente, los indicadores que estos eh, vayan reportando posterior a lo que se invierta, ¿no? También nos dice los gastos de transporte, si bien es cierto, en un mes se puede utilizar, en otros no, puede subir, bajar, variar, por lo tanto es un gasto variable. Sumado a estos gastos, tanto los fijos como variables, podemos ver que me cuesta mucho más todos los gastos para producir estos servicios con un total de 5.400 cuando mi utilidad cuando mis ingresos simplemente son de 5.000, ¿sí? Entonces, claramente vemos que en este mes tengo una pérdida total de $400, lo que me da ya un panorama bastante clave y me da un panorama bastante clave que tengo que ajustar tal vez los gastos, ¿no? Tal vez los fijos no, porque son necesarios, pero tal vez los gastos variables puedo ir generando una varianza de manera que pueda tener yo al final del día un beneficio, que creo que es el objetivo que persiguen todas las empresas. Nadie crea una empresa o un emprendimiento para ir a pérdida eh, mes a mes, ¿no? Y por eso probablemente es que no, algunos emprendimientos no son sostenibles en el tiempo. Puede ser que una de estas herramientas, como es el presupuesto, está fallando en primer momento. Ahora vamos a hablar sobre las características que debe tener un presupuesto. Primero que nada, debemos estar conscientes de que un presupuesto tiene que ser realista. De lo contrario, como nos dice en la frase, son simplemente buenos deseos. ¿Sí? Realista, ¿a qué nos referimos? A que esté enfocado en objetivos claros, que en su momento se puedan cumplir. No, de pronto no puedo disparar en base a un objetivo de vender de hoy para mañana, no sé, $5 millones, cuando no sé si la cantidad de recursos en los que voy a invertir me van a llevar al cumplimiento de ese objetivo. ¿Sí? Por lo tanto, el presupuesto tiene que estar coherentemente alineado a un objetivo realista. Primero que nada, también en la realización de un presupuesto dentro de estas características, quien lo realice tiene que tener un conocimiento bastante amplio de la empresa, amplio de las operaciones, ¿sí? Normalmente un contador es quien realiza o quien apoya en realizar este presupuesto, pero siempre contando tal vez con la supervisión del gerente y de pronto con los apoyos de las diferentes direcciones o mandos medios, porque tal vez están más empapados de cómo funciona determinada área y de qué es lo que necesitan mes a mes para producir determinada cantidad. Se puede prever tal vez que hay picos en algunos meses
en los que necesito más recursos para vender más por la demanda y otros meses que probablemente necesito bajar los recursos porque la demanda disminuye. Entonces, quien realice el presupuesto tiene que tener un fiel conocimiento de las operaciones para la cual se va a presupuestar. Por otro lado, los objetivos claros, que sean realistas, normalmente esto lo realiza la dirección de una empresa. Si el objetivo es realista, coherente en base a la competencia, en base al mercado, en base a la audiencia, vamos a poder asignar los recursos justos y necesarios para que se pueda dar cumplimiento a su objetivo. Si nos disparamos con algo demasiado superfluo, al final en la evaluación del presupuesto, simplemente lo que vamos a tener es un fracaso y números en negativo. Ya, por otro lado, se necesita la coordinación para la ejecución, es decir, la intervención de los mandos medios también. Es decir, estos objetivos deben ser totalmente socializados a los mandos medios para que sepan la guía, la ruta a seguir y que estos mandos medios con la información especialista que tienen de acaparar el proceso puedan coordinar cómo se va a ir ejecutando cada uno de los parámetros establecidos dentro del mismo. Otra característica importante de un presupuesto es que tiene que estar enfocado en un periodo de tiempo. No es lo mismo presupuestar para un mes que presupuestar para un año. Sí, el hecho de que de pronto se trate de tener un objetivo muy disparado en un menor tiempo, lo único que va a provocar tal vez son repercusiones para la empresa porque no se va a cumplir. Entonces, coherente, una vez más, el periodo de tiempo con el objetivo y la asignación de recursos. Un presupuesto tiene que estar siempre bajo una dirección y vigilancia para dar un seguimiento, para ir revisando que se vaya cumpliendo tal cual ha sido aprobado, ¿sí? Porque los presupuestos normalmente son aprobados en una junta directiva, en una junta de negocios y muchas veces resulta que tengo un documento aprobado con un presupuesto a un año y resulta que en los 3 primeros meses ya me gasté todo lo que en un año presupuesté. Y a término a los 3 meses necesito hacer alcances a pedir a diferentes direcciones. Algunas direcciones salen perjudicadas, otras de pronto beneficiadas y se empieza un desbalance, ¿no? Con el descontento de cada una de las áreas y obviamente con el no cumplimiento de las metas planteadas. Por otro lado, el apoyo directivo es muy importante también. Tiene mucho que ver con la dirección y vigilancia, con un seguimiento continuo para que se vayan cumpliendo en los tiempos determinados y establecidos. Bueno, una vez revisado esto, vamos a ver entonces por qué es importante diseñar un presupuesto en una empresa. Creo que ya con los ejemplos anteriores vemos de una manera bastante sencilla esa utilidad, pero en este caso vamos a definir 4 puntos importantes de por qué o de cuál es la razón por la que se debería trabajar con presupuesto en mano en el funcionamiento de una empresa. Primero que nada, porque nos permite una planificación estratégica. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Que permite visualizar los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y como me permite identificar estos objetivos, me permite también identificar qué recursos yo necesito a corto, mediano y largo plazo para poder alcanzar estos objetivos. Por otro lado, al poder anticipar estos ingresos y gastos futuros, me permite obviamente una optimización de recursos. Es decir, y esto me lleva a al siguiente punto de importancia, ¿no? Que como yo tengo ya la previsión de estos ingresos y gastos, me va a permitir tomar decisiones informadas porque tengo ya una visión clara de los recursos disponibles y de las obligaciones financieras que tengo.
Por lo tanto, con estas decisiones informadas, las personas quienes están al frente del presupuesto pueden hacer sus respectivas evaluaciones a las alternativas que se pueden ir dando, ¿no? En el transcurso de la construcción del presupuesto y en la evaluación de estas alternativas ir seleccionando la opción más adecuada, la que más rentable resulte para mi empresa y para mi giro de negocio. Finalmente, yo voy a poder tener un control y un seguimiento, ¿sí? Al comparar regularmente los resultados reales, de pronto con las proyecciones presupuestarias que yo realicé de mi empresa, yo como gerente, como la persona quien está a cargo de las finanzas, puedo identificar de alguna manera temprana si existe tal vez algún tipo de desviación y de esta manera generar una medida correctiva en el tiempo preciso y oportuno. Bueno, finalmente vamos a abordar la conclusión de esta temática. Como nos hemos podido dar cuenta durante esta explicación, vemos que el presupuesto es más que un simple documento financiero. Mucho más que eso se convierte en una herramienta base para cualquier empresa y hablábamos también incluso una herramienta base de forma personal para ir visualizando ese panorama que se va presentando. Por lo tanto, es una herramienta estratégica que nos va proporcionando esta visión clara del estado financiero de nuestra empresa. ¿Por qué es importante? Porque nos permite tomar decisiones informadas, porque nos ayuda a identificar oportunidades de crecimiento y asimismo nos ayuda a identificar los posibles riesgos que se vayan dando en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, un presupuesto es de vital importancia y de alguna manera ayuda mucho a garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de cualquier negocio. Por lo tanto, importante incluirlo dentro de una empresa, dentro de cualquier plan de marketing e incluso en nuestras finanzas personales.